por la invitación. Y bueno, lo primero que me gustaría es pues agradecer la invitación tanto a la publicación como a esta presentación de un ejercicio colectivo que me parece es poco común hoy en las universidades, que es un trabajo, podríamos decir, tripartita entre estudiantes, trabajadores y profesores. Y esto me parece que es muy importante porque cada vez es menos posible realizar este tipo de ejercicios en las universidades. En segundo sentido, me parece muy importante este libro y este proceso que ustedes llevaron a cabo dentro de la universidad, porque precisamente ayuda a trascender los muros de esto que se ha llamado la academia, que lo que hemos visto constantemente es un alejamiento entre la universidad y la sociedad. Por eso yo celebro este libro colectivo y además deseo que se convierta en una herramienta de reflexión colectiva. Es decir, no solamente que se quede con estos espacios académicos que siguen siendo muy importantes, no hay una trinchera que no sea importante, pero que es necesario, como ya se mencionó también, llevarlo hacia afuera de estos muros y convertirlo en una herramienta de reflexión con otros sectores, con los sectores populares propiamente, ¿no? En segundo lugar, quiero destacar justamente el trabajo editorial que hicieron posible este volumen y felicitarles además, esperando que sea el primero de una colección, a lo mejor de los siguientes coloquios, es mucho trabajo, pero bueno, me parece que es muy necesario frente a la carencia de publicaciones marxistas que hay en el mundo editorial mexicano, ¿no? Entonces, bueno, eso es un segundo punto, esta felicitación. Y además me parece muy importante que también se podría inspirar un poco en lo que habla uno de los capítulos, que es precisamente la History Workshop, el taller de historia, de la historiografía inglesa radical, en donde estos ejercicios de reflexión colectiva se convierten en herramientas de reflexión de la propia clase trabajadora para su propio proceso organizativo que les permite establecer y afrontar los nuevos retos frente a la clase dominante. Aunque parezca obvio, el libro es una muestra más de que el marxismo sigue siendo un pensamiento vivo, creativo y atento a los problemas centrales de nuestro tiempo. Mientras en el escenario académico las modas intelectuales se suceden y caen rápidamente en el olvido, el marxismo es capaz de renovarse permanentemente cuando sabe leer la realidad concreta y el momento histórico. Más que ofrecer las respuestas, abre preguntas e insiste en no perder de vista los fundamentos del funcionamiento del sistema. A diferencia de épocas pasadas, para bien o para mal, hoy estamos más liberados de dogmatismos, aunque no exentos de ellos, lo que da pie a la creatividad y a la creación colectiva del conocimiento desde el marxismo. Esto nos permite mirar críticamente, tratando de sortear también la nostalgia de las experiencias históricas revolucionarias, es decir, voltear a verlas, pero no anhelarlas, no añorarlas, sino mirar hacia adelante y hacerlas pertinentes al presente que nos toca vivir. El libro, y aquí viene la parte en donde yo les trato de que vayan a comprar el libro, aborda temáticas y disciplinas diversas, lo cual es una de las grandes ventajas del marxismo. Su capacidad para trascender las barreras disciplinarias, articular diferentes campos del saber e insistir en la comprensión de la totalidad concreta en constante devenir. Esto se refleja en la propia composición del volumen, diverso en sus contenidos, pero con una unidad anclada en el marxismo, que reflexiona sobre el arte, el cine, la renta, el antropoceno y la crisis ambiental, la historia, la lucha obrera, el derecho y los derechos humanos, la ciudad y el derecho a la ciudad, así como sobre figuras centrales y relegadas del movimiento revolucionario. Y esto me parece, a propósito de lo que mencionaban, me parece que es un elemento fundamental del marxismo, porque a diferencia de la mayor parte de las teorías sociales, que se quedan anclados en ciertos estancos académicos, disciplinares, el marxismo es capaz de hacer estas trascendencias y además hacerse las preguntas fundamentales de nuestra época, no importa si lo hace pensando en el cine, si lo hace pensando en la crisis ambiental, si lo hace pensando en la historia, hace las preguntas centrales, ¿no? Pocas teorías en ese sentido han tenido esta capacidad expansiva del marxismo para analizar las dimensiones más variadas de la realidad. Desde que Marx planteó la necesidad de una ciencia que unificara historia y naturaleza, el marxismo ha realizado aportes fundamentales en todos los campos del conocimiento. Ello no implica la ausencia de contradicciones
o puntos de vista contrapuestos. Al contrario, es precisamente lo que permite el avance y la profundización del conocimiento producido desde esta tradición. Pero su fuente más importante, y como lo fue desde el inicio, es el movimiento real de la sociedad, el desenvolvimiento del movimiento revolucionario, con sus avances y retrocesos, y su capacidad para situarse y articularse con los conocimientos y tradiciones vernáculas, derivando en, por ejemplo, como se menciona en uno de los capítulos, el marxismo crítico latinoamericano, pero también podríamos hablar del marxismo negro, africano, asiático o occidental. En particular, me parece relevante, en este sentido, el rescate y la nueva mirada a figuras como Rosa Luxemburgo, Eleanor Marx o Rafael Elkan Samuel, que llevan a cabo las compañeras Gabriela Petatán, Selena Aldana, Amada Bolbert, Romero, así como Fernando Chinue, y que ofrecen aportaciones valiosas a la luz de los desafíos actuales de la lucha revolucionaria. Por brevedad, me referiré solamente a dos capítulos. El primero es sobre la esencia del ser humano y aborda la esencia del ser humano y nos permite enfrentar además modas académicas como el posthumanismo, el multiespecismo o ciertas visiones de la agencialidad, sobre todo de autores como Latour. El autor muestra que a partir de lo que este autor nos plantea, podemos ver cómo estas corrientes pretenden superar el excepcionalismo humano, parten de una abstracción y no del desarrollo histórico del ser social. Así, diversos autores han reducido la agencia a la mera presencia, olvidando el concepto de praxis como actividad transformadora, consciente y orientada al futuro. Combatir un supuesto antropocentrismo desde esa base termina invirtiendo la relación sujeto-objeto, de manera similar a como lo hace el capital, tal como Marx mostró en el fetichismo de la mercancía, y confunde el humanismo ilustrado y burgués con una supuesta naturaleza humana inmutable. Lo que olvidan es que el propio marxismo ya sometió a crítica ese marxismo, mostrando que el ser humano no está separado de la naturaleza. Esa ruptura es un producto histórico del capitalismo y su superación será la reparación de la fractura metabólica. El segundo capítulo al que me quiero referir, y que pareciera un salto muy abismal entre uno y otro, es el de Fernando Chinue, precisamente sobre el taller de historia, sobre la experiencia del History Workshop que impulsó Rafael Elkan Samuel, donde no solo rescata a un autor poco conocido incluso dentro del campo marxista, sino que la propia experiencia del taller, centrada en la memoria y la experiencia obrera, resalta el papel de las personas de a pie que hacen y escriben la historia. Este taller nos muestra la dimensión pedagógica de la lucha revolucionaria y devuelve a las ciencias y a la historia en particular su pertinencia social. Es una inspiración para la labor docente en las universidades públicas y sobre todo para llevar estos ejercicios fuera de los muros académicos, con los relatos que las propias obreras y obreros hacen de sus condiciones de vida, de sus luchas y de sus sueños. Por eso mencionaba que precisamente este libro puede convertirse en una herramienta que impulsa este tipo de procesos para reflexionar hacia afuera con los colectivos, con las organizaciones y que nos sirve en el proceso de formación también de lo que en las organizaciones llamamos militantes. Así se pone en evidencia esa praxis del sujeto que hace la historia y que nos permitirá plantar cuerpo frente a las clases dominantes que, como diría Benjamin, no han dejado de vencer, pero cuya victoria no será eterna. Por todo ello, podríamos afirmar, el marxismo vive. No es una reliquia nostálgica y sigue siendo una herramienta fundamental de transformación social. Muchas gracias.